Bueno, yo creo que vamos a dar inicio a este encuentro, un evento organizado por el Semillero de Investigación Tejiendo Saberes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Ya nos hemos conocido en otras ocasiones, tal vez tenemos invitados nuevos, invitadas nuevas. Mi nombre es Isis Hernández, yo soy la líder del semillero y hoy tenemos un evento muy importante que habíamos programado con anticipación por parte del semillero, teniendo en cuenta algunas necesidades y algunos intereses de nuestros investigadores por abordar pues ciertos tipos de métodos que les permitan avanzar en sus investigaciones. Por eso, en ese sentido, pues el día de hoy queremos abordar el método biográfico, narrativo e interpretativo y su utilidad en los procesos de investigación. ¿Cuál es la intención? Pues abordar procesos desde los contextos sociales, que es donde más nos desarrollamos en el ámbito de la etnoeducación, desde las pedagogías mediadas, que es la línea de investigación que nosotros manejamos, y establecer esas competencias que debemos adquirir cuando vayamos a realizar esas investigaciones en áreas de campo y para irnos socializando frente a todas estas novedosas herramientas que nos permiten, pues como equipo, como semillas, como colectivo, pues gestar nuevos proyectos, nuevos espacios, que es lo que estamos convocando el día de hoy. Por ello, se convocó a una experta en el tema, es Karen Acosta Urrego, ella es tecnóloga en gestión bibliotecaria, estudiante de noveno semestre de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle. Eh, eh, Karen, ella maneja unos procesos también comunitarios, colectivos, musicales, danzarios y de investigación social, en el cual pues ha permitido como relacionar estos conocimientos desde la bibliotecología, desde la documentación, desde los procesos de narración, de investigación y los procesos también de la etnoeducación. Precisamente en un tiempo ella fue participante de este semillero dentro de sus inicios, entonces pues conoce muy bien los procesos que se abordan en los contextos sociales. Por eso pues Karen, un gusto tenerte de nuevo aquí en este, que también fue tu espacio de formación. Bienvenida y pues te escuchamos. Muchas gracias por la introducción. Buenas noches para todos, para todas. Ahí estamos escuchando bien. ¿Se escucha bien? Sí, sí te escuchamos bien. Bien, muchas gracias. Entonces, para mí es muy gratificante poder contar con este espacio, poder encontrarme con todos y todas en un tema tan importante para nosotros como lo es la investigación social, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla, voy a ver, porque no sé, no tengo el permiso otra vez. Isis, por favor. Ya te lo comparto. Gracias. Entonces, bueno, como lo decía Isis, yo también hice parte del semillero de investigación. Actualmente, digamos que la línea de investigación en la que trabajo se enfoca más como desde la documentación, como bien lo decía Isis, pero también abordando esos procesos sociales que se trabajan desde la ciudad con las comunidades indígenas. Entonces, la idea es poder vincular como este método de investigación hacia prácticas que nosotros reconocemos como más cotidianas y poderlo llevar a una práctica mucho más estructurada. Voy a compartir aquí la pantalla mientras tanto. Ya puedes, Bueno, creo que ya tienes sí, ya. acceso. Vamos a ver. Sí, aquí está. ¿Ya lo pueden ver? Sí. Está en negro, pero creo que sí, ya podemos ver. Ya se puede ver. Bueno, ampliémoslo aquí un poquito. Bien, entonces, bueno, actualmente trabajo, digamos que todo este tema de la investigación, yo tengo como mi línea actualmente dentro del Laboratorio de Humanidades Digitales
de la Universidad Javeriana, y aquí hemos podido contemplar mucho de esta metodología de investigación, aterrizándola un poco más a estos entornos de lo digital, ¿no? De lo que se mueve ahorita y cómo se está atravesando todas las ciencias sociales que ya, si bien es cierto, se trabajan desde un ámbito muy de campo, de ir al territorio, de estar con ellos también, debemos enfrentarnos a una realidad en la que todo es cambiante y en la que debemos sistematizar toda esa información, todos los datos resultantes de esas investigaciones y poder visualizarlos en unos dispositivos o en unas herramientas que nos permitan a nosotros hacer este tipo de análisis interpretativos. Entonces, pues vamos a ver si lo podemos enfocar desde allí. Lo importante de esta sesión también es que podamos construir entre todos y todas los conceptos que vamos a trabajar el día de hoy. Si alguien tiene preguntas, podemos hacerlas de una vez. No hay problema con abrir el micrófono. La idea es que sea como muy participativa la sesión. Para comenzar, pues me gustaría desglosar como cada una de las palabras que atraviesa este título que nos convoca el día de hoy. Entonces vamos a revisarlo desde su origen o desde su raíz etimológica para poder construir el concepto y tener como claridades, porque a veces la literatura nos da a nosotros como orientaciones distintas sobre el método, sobre el enfoque, y a veces como que se tienden a confundir ese tipo de conceptos. Entonces, el método en este caso vendría de una raíz griega que nos dice hacia, la raíz meta, y odos, el camino. Entonces el método siempre en la investigación va a ser ese camino por el cual nosotros vamos a tomar, según nuestro tema de investigación, cuál es el camino correcto para poder llegar a la verdad, digámoslo así, al fin con el que nosotros estamos haciendo esa investigación. Entonces siempre va a ser esa guía que tenemos desde el enfoque que nosotros leemos. Biográfico viene de la palabra biografía, que tiene su raíz en la vida, y grafía en la escritura, ¿sí? Entonces, ¿cómo seguimos ese camino hacia el conocimiento a través de una escritura de vida? Y lo narrativo ya tiene que ver con una raíz distinta, ya no es griega, es en latín, que habla sobre contar. Entonces, ¿cómo estructuramos esa historia de vida? ¿Cómo contamos? ¿Cómo podemos narrar eso que atraviesa nuestras vidas y lo convertimos en un camino hacia esa verdad? ¿Listo? Entonces, en términos generales, ¿qué podría ser ese método de investigación o ese título tan grande, ese método biográfico narrativo? Entonces, en primer lugar, es un método de investigación, ¿sí? Se usa solamente, o digamos que para la investigación es uno de los caminos que se emplean en el enfoque cualitativo. Entonces ya ustedes como investigadores y como investigadoras de este semillero deben saber que hay 3 tipos de enfoques, ¿no? Entonces está el cualitativo, que hace relación como a esas subjetividades y particularidades de la investigación, y el enfoque cuantitativo, que hace referencia a toda la parte del positivismo lógico, todo lo que tiene que ver con las predicciones, las generalidades y todo lo que está en la parte numérica y en la parte como más analítica con relación a los fenómenos que se pueden demostrar y que son comprobables a través de la experimentación científica o más bien de la experimentación científica desde las ciencias naturales, por decirlo de alguna forma, y el enfoque mixto, que mezcla tanto esas cualidades que se encuentran en la investigación subjetiva como las de la investigación objetiva. Entonces, este método de investigación o este camino se va por esas ramas de la particularidad,
y se ocupa de todas esas fuentes y de todas esos formatos que nos aportan a nosotros toda la información de una persona en específico para poder explicar una experiencia a partir de la perspectiva de alguien que ha vivido esa situación, ¿no? Entonces, tenemos allí que este método sirve para explicar más que definir a una persona, sirve para explicar una situación de acuerdo con alguien que la vivió y que le suscitaron muchas emociones, le suscitan sentimientos, le suscitan, sí, como particularidades que no pueden verse desde afuera, sino a partir de la investigación y de una conversación, un diálogo con esa persona. ¿Hasta aquí vamos bien o tenemos preguntas? Yo voy bien. No sé si alguno de los compañeros. José Vargas, adelante. Bueno, con respecto a este tema de que vamos a observar esta noche, pues yo creo que arrancamos con este proceso cuando vimos alguna vez en la universidad algo que se llamaba etnografía, que es historia del pueblo, no historia del territorio. Entonces, pues hasta el momento no habría pues preguntas como tal, muy interesante, pues profundizar este importante tema para futuras investigaciones. Por cierto, realizo investigaciones en mi municipio natal. Tenemos una asociación que nos dedicamos al estudio del patrimonio cultural, geológico y antropológico de este municipio, Floresta, Boyacá. Muchas gracias, José, por esa apreciación. Mira que acabas de tocar un punto muy importante con relación a la etnografía. La etnografía, en este caso, la podríamos situar como otro método de investigación. ¿Sí? Digamos que el enfoque cualitativo cobija diferentes métodos de acuerdo a la situación que nosotros queramos investigar. Entonces, en este caso, pues digamos que estamos más enfocados hacia la parte de la narrativa, pero esta narrativa biográfica también puede acompañar ese proceso de etnografía. ¿Sí? Existen métodos que son complementarios, existen métodos que sirven para apoyar mucho mejor nuestra investigación en el caso del método etnográfico que ya está un poco más enfocado hacia esas poblaciones específicas y hacia esas necesidades particulares, pero podrían también complementarse o documentarse con una investigación de este tipo, que ya vamos a ver un poco más por qué la podríamos emplear. Y digamos, en el caso del patrimonio cultural que tú mencionas también, hay mucho que desglosar aquí porque básicamente todo esto tiene muchas aristas cualitativas, muchas formas de verlo. Entonces podríamos abordarlo también desde allí. Ahí esto, esperen, se detuvo la presentación. Bien, entonces la pauta que tenemos aquí, o lo más importante también de esta investigación es poder abordar lo narrativo. Entonces, que hace referencia a esas formas en las que nosotros construimos este documento, ¿no? O esta investigación, porque tiende a confundirse mucho con el relato, ¿sí? El relato en sí mismo podría confundirse con la narrativa y la narrativa es una expresión de tipo documental que tiene unas particularidades para construirse, tiene unas acciones que están enfocadas sobre todo en la temporalidad, ¿no? Recordemos que este enfoque biográfico, como su nombre lo dice, tiene que ver con la vida. Y aquí la temporalidad juega ese papel de poder ubicar al lector en esos lapsos importantes de la biografía o de la vida que se está narrando.
Entonces, no es lo mismo que alguien nos cuente un relato y que nosotros lo redactemos de la misma forma. La narrativa tiene la característica de describir y analizar también esos datos que se han recopilado de ese relato y los organiza de manera que pueda analizarse y pueda salir una historia un poco mejor construida, que tenga una coherencia también, porque no podemos simplemente traspasar ese relato a un documento, porque entonces en ese caso sería una entrevista, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de la narrativa para poder dar al final una línea conductora que sea congruente y que sea muy clara para el lector. Nosotros como investigadores siempre tenemos que pensar en la persona que nos va a leer, sí, que sea claro y que la idea que nosotros estamos expresando sea verdaderamente también la que la persona que nos está contando esa historia sea la que quiera transmitir. Bien, tenemos algunas características. Entonces, en primer lugar, tenemos que el sujeto que nosotros hemos identificado para hacer esa biografía es el actor principal, es la persona que se encarga de tener todo ese conocimiento. Aquí nosotros estamos muy limitados en nuestros juicios de valor. Nosotros no podemos emitir ninguno de estos porque sencillamente debemos dejar que la persona fluya como pueda con esa investigación, con ese relato, perdón, porque finalmente nosotros simplemente somos el medio interlocutor, ¿sí? No tenemos aquí que tomar ningún partido, simplemente vamos a ser las personas que direccionemos la investigación, pero la persona que tiene el conocimiento en realidad va a ser ese sujeto que nosotros hemos determinado como el principal narrador, ¿no? El principal entrevistado, el principal sujeto al que le solicitamos toda esa información. En segundo lugar, tenemos que este método nos da a nosotros unos estados de reflexión y de conciencia sobre esas experiencias vividas, ¿sí? Cuando nosotros estamos realizando este proceso, lo importante es que podamos generar en la persona que está contando esas experiencias en las que se pueda devolver en el tiempo, en las que pueda rememorar y poder sacar todas esas emociones y sentimientos que le afloran cuando cuenta esta narración, cuando está hablando, que se sienta en la libertad de expresar y de también generar como un diálogo con el investigador que pueda rememorar y que pueda también dar luces sobre lo que podría, sí, como el curso que podría tener la investigación. Entonces, además de, o sea, como de ser como ese proceso de reflexión para él, puede ser también un proceso para nosotros como investigadores, que podemos ponernos como en una situación empática en la que escuchamos, en la que tenemos abierto como nuestra perspectiva para escuchar y entender muchas de las situaciones que se cuentan, sobre todo esas investigaciones de tipo biográfico tienen contenidos muy sensibles, entonces el momento en el que nosotros estamos interlocutando con la persona, pues debe ser como un momento en el que pueda demostrarse ese apoyo y podamos despojarnos de todos esos constructos que nosotros tenemos, ¿no? No podemos llegar con los prejuicios pues a la investigación. En tercer lugar, tenemos que es una compilación de historias siguiendo un orden cronológico. Digamos que no siempre va a ser una misma historia la que se cuente. Puede que esta persona o estas personas que estemos entrevistando tengan varias historias, ¿sí? Entonces, o el hilo conductor de esta persona pueda que su oratoria no sea muy elaborada y se devuelva en el tiempo y nosotros tengamos que estar documentando todo. Entonces, lo importante es que podamos
recopilar esas historias sin importar el orden en el que lo cuente. Para eso estamos nosotros como investigadores, para organizar esa secuencia y que al final el documento o el informe de esta investigación pueda dar como una coherencia con lo que se está contando en los tiempos que se planean. Y por último, tenemos, bueno, antes del último tenemos que este relato no se limita solo a contar explícitamente la realidad, sino que también tenemos que estar abiertos a que estén otras perspectivas, otras formas de ver el mundo, ¿no? A que las personas nos hablen, por ejemplo, no sé, de un Dios que ni siquiera pueda que nosotros creamos en él, sino que ahí volvemos a lo mismo, tenemos que despojarnos de todo ese concepto que nosotros tenemos sobre la realidad o sobre la verdad, ¿sí? Entonces, en este punto, tenemos que estar documentando todo tal cual como venga y respetar mucho esas posturas. Y por último, la experiencia pues, que nos queda a nosotros como investigadores, también no debe impactar la investigación. Nosotros cuando estemos ya después de organizarla, esa experiencia que nosotros vivimos y todas esas situaciones emotivas que pudieron llegar como a tocarnos, pues se supone que deberían estar como muy lejos de la investigación y nosotros solo centrarnos en la experiencia de la persona entrevistada. Bien, hasta aquí. ¿Tenemos preguntas? Bien, entonces sigamos con los elementos que componen esta investigación. Esos son los mínimos. Digamos que ya varían de acuerdo a la investigación, pero como mínimo debe haber un narrador, que sería esa persona que cuenta la experiencia de su vida. ¿Sí? Es muy importante que sea de su propia vida. No puede esta persona contar la experiencia de los demás porque digamos que ese es el plus de esta investigación, que sea a partir de la perspectiva de la persona que vivió cierta experiencia. Digamos que esta narración se puede también acompañar de documentos personales. Documentos personales pueden ser ¿cuáles? Pueden ser fotografías, pueden ser videos, pueden ser cualquier tipo de diario o de documentación producida por esta persona o que dé cuenta de esa experiencia de vida. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que, digamos, esta investigación, si bien puede ser de una sola persona, puede incluir a otras, pero tampoco pueden ser muchas porque lo importante es que sea una sola visión la que esté atravesando el hecho que nosotros queramos investigar. Debe haber un intérprete, que es la persona que construye esa historia narrativa. En este caso somos nosotros los investigadores, somos quienes escuchamos y quienes debemos atravesar ese mensaje por la interpretación, ¿sí? Cómo lo dicen las personas, cómo a través de todo mi estudio yo puedo interpretar, yo puedo analizar todos esos datos que me ha aportado ese narrador o narradora. Tenemos los textos, que viene siendo ese formato tangible, ¿sí? La investigación, así sea digital, así sea en un formato sonoro, así sea un libro físico, es esa experiencia que está documentada. Si no está documentado, no hay registro, ¿sí? Entonces es muy importante que se pueda hacer esa transcripción de la experiencia después del análisis, porque si no está documentado, entonces no hay investigación. ¿Listo? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y por último están nuestros lectores, que son los receptores finales de toda esa investigación. Finalmente viene siendo un proceso cíclico. La investigación siempre, en cualquiera de los ámbitos, termina siendo un círculo. ¿Sí? Se hace la investigación, se redacta, se publica, se lee y quien lee vuelve a escribir. ¿Sí? Generalmente estas publicaciones académicas son leídas por investigadores, por personas que estamos en este camino, en ese proceso
de la investigación. Entonces siempre termina siendo un círculo de información en el que pues hay que tener, por supuesto, aval sí, como de las instituciones para poder publicar y ser leídos. ¿Cómo es el enfoque, o bueno, cómo es la estructura de esta investigación? Entonces ya habíamos dicho que se maneja sobre todo un enfoque cualitativo. Esta investigación sí puede estar dentro de una investigación mixta, sin embargo, es mucho más predominante en una investigación de enfoque cualitativo. ¿Listo? El método vendría siendo biográfico narrativo, atravesado pues por una línea de interpretación, y las técnicas vendrían siendo los relatos de experiencia, las entrevistas semiestructuradas, las entrevistas a profundidad, los biogramas, los autobiogramas y los grupos de discusión. ¿Sí? Aquí nos falta un elemento muy importante también en la investigación que vienen siendo los instrumentos. Digamos que yo no lo coloqué acá en la presentación porque los instrumentos se determinan de acuerdo a la técnica escogida. Entonces no podemos escoger el mismo instrumento en el relato de experiencia que en la entrevista semiestructurada, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, digamos que las entrevistas, por lo general, cuentan con instrumentos como encuestas o formatos para diligenciar estas entrevistas. ¿Alguno de ustedes conocía esta técnica, el biograma? No, yo no. No sé si alguno aquí lo haya manejado en alguna investigación o en algún No, curso lo hayan visto. Porque digamos que los relatos de experiencia son un poco más fáciles. Sí. Alguien tiene su micrófono abierto. José Vargas. Yo, profe, Sí, cuéntanos. sí, señor. Sí, es que no alcancé a escuchar la pregunta. Tengo como mal el internet. Está preguntando sobre algo de experiencia en trabajo de campo, ¿verdad? Bueno, no es tan así. La pregunta que yo estaba haciendo es con relación a las técnicas de investigación asociadas al método biográfico narrativo. Digamos que tenemos los relatos de experiencia, las entrevistas semiestructuradas, entrevistas a profundidad, grupos de discusión. Esos que nombré anteriormente son los que más conocemos y digamos que no habría que ahondar en ellos. Pero la pregunta es, ¿han trabajado con la técnica biograma o autobiograma? No, señora profe. Solo la investigación infográfica y pues, que ha sido como que ha sido como la que más he podido realizar en tiempo real a partir de experiencia con las personas que han participado en el territorio donde me encuentro haciendo el ejercicio de práctica pedagógica, que era que era una investigación que se llamaba Tras los hallazgos de nuestros ancestros. Muchas gracias. Sí, tienes toda la razón, digamos. Estas técnicas es muy importante identificarlas de acuerdo con esa investigación que estamos haciendo. En este caso, como tú también vienes de un método de etnografía, pues trabajarás unas técnicas diferentes. No quiere decir que estas técnicas que estamos viendo acá apliquen para todos los métodos. Por eso tenemos aquí una claridad de que estamos en el método biográfico narrativo. El método que el compañero José ha utilizado hace parte de ese método etnográfico, pero aquí vamos a hablar entonces un poco de los biogramas, vamos a ahondar un poquito en esa técnica, porque es una de las más utilizadas en este campo de lo biográfico. Entonces acá tenemos un ejemplo de estos biogramas. Un biograma viene siendo como un organizador, básicamente, como para que podamos nosotros tener esos datos un poco más controlados y podamos armar ese informe de investigación con una línea conductora coherente, como lo estábamos hablando al principio. Entonces va a tener
aquí una cronología en la que nosotros vamos a colocar el periodo de temporalidad. En este caso tenemos aquí verano del 2005, los hechos, que son todas las decisiones, las acciones que se tomaron en ese momento. Todos estos datos que les estoy mostrando acá deben ustedes extraerlos de ese relato. No quiere decir que nuestro narrador nos lo va a contar en este orden, sino que nosotros debemos tener esta herramienta para poder organizar un poco mejor esa investigación. Vamos a tener un contexto que es más o menos, o bueno, que viene siendo toda esa franja en la que se extiende desde lo más inmediato del sujeto hasta el ámbito sociocultural en el que pertenece, ¿sí? Entonces tenemos acá el ejemplo sobre qué ha pasado en esa, como en ese relato. Entonces acá dice que esta es una experiencia diaria compartida con personas desconocidas. Entonces todos los datos, por más pequeños que sean, deben ubicarse en cualquiera de estas casillas. Tenemos las emociones que se suscitan a lo largo del relato. Entonces el relato puede tener anécdotas, puede tener todo, como toda clase de formas textuales, pero lo que tenemos que nosotros extraer aquí en este campo son las emociones, las sensaciones. Si de repente nosotros notamos que la persona que está contando no habla de sus emociones, no habla de sus sensaciones, entonces nosotros podríamos aplicar otra técnica, que sería la entrevista, por ejemplo. Entonces, después de que hayamos recopilado todos esos datos y veamos que falta alguna de esta información, lo que podemos hacer nosotros es estructurar una entrevista para que más adelante la persona que nos otorgó esta información pueda ahondar un poco más en estos ítems que acabamos de mostrar. El paso 2 sería cómo nosotros analizamos estos datos anteriores. Entonces, vamos a colocar un núcleo significativo, vamos a darle como una identificación a cada una de estos ítems. ¿Sí? Entonces, vamos a identificar qué asociaciones hay, cuáles metáforas son recurrentes, vamos a identificar qué emoción vuelve a pasar cada vez que cuenta, por ejemplo, cosas del pasado o cosas del futuro. Sí, es una investigación dentro de la narrativa. Nosotros tenemos que meternos en esa investigación, en ese relato y poder detectar esas emociones, esas sensaciones, agruparlas y poder dar como un mapeo de esos datos. ¿Sí? Al final, ustedes podrían decir, no, aquí me predominaron más las emociones, ¿sí? O aquí no me predominan las sensaciones, entonces, por lo tanto, esta investigación, pues no, las emociones son de tristeza, entonces esta investigación a mí me va a arrojar que está como predominada como por esta situación en tal contexto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos esa identificación de las palabras y de los hechos, hacemos ese cruce de información, nosotros vamos a poder tener una visión un poco más objetiva de la investigación, porque no es la emoción que me suscite a mí como investigador cuando estoy escuchando la historia, sino cómo la siente esa persona a la que estamos entrevistando, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, es muy importante que podamos identificarlas y que podamos tener también una cronología relacionada o asociada a esos hechos. Por ejemplo, dentro del año 2005 y 2010 se dieron estos hechos y qué pasó, cómo se sintió esa persona, cómo cree que lo vivió también el resto de la población. Y, por ejemplo, esto sirve mucho en investigaciones, por ejemplo, asociadas al conflicto armado, ¿sí? Nosotros cómo mapeamos o cómo trazamos una línea sobre las emociones. Y es que sobre las emociones nosotros, pues
pensaríamos nosotros que no podemos intervenir, pero miren que sí, cuando nosotros podemos clasificarlas y podemos darle un porcentaje, un valor y dar como una interpretación a esos datos que hemos obtenido. Entonces, ese sería una de las herramientas, no quiere decir, perdón, una de las técnicas, no quiere decir que nosotros debamos tomar solo el biograma como el único elemento para poder hacer este tipo de investigación. No, ya aquí tenemos otras técnicas que podemos utilizar. Incluso por aquí el compañero José nos estaba contando que dentro de su etnografía también tiene allí un tema de análisis documental que puede ayudar mucho a complementar su investigación. Bien, hasta aquí tenemos dudas con el biograma. Hola, ¿me escucha? Hola. Sí, te Es escuchamos. decir, si en una investigación tengo, por ejemplo, 4 fuentes primarias, utilizaría este método para las 4 fuentes, ¿cierto? Para cada una. ¿O se Eh, engloba? sí, claro, tus fuentes primarias en este método sí tienen que ser fuentes primarias porque pues estamos hablando directamente como de la persona, del entrevistado. Entonces aquí todo ese relato lo vamos a colocar. Digamos, en este caso, yo también les había comentado que podían incluirse fotografías, podían incluirse videos, pero entonces, digamos, las fotografías no podríamos relacionarlas, o sí podríamos relacionarlas, pero no tendrían, digamos, información en estas casillas. Por ejemplo, podrían vincularse, sí, pero entonces tendríamos que colocar únicamente los campos en los que aplicaría. Por ejemplo, una cronología, si tenemos información de esa fotografía, qué hechos están ocurriendo allí. Y pues claro, si tenemos el apoyo de la persona sí, como que tenga la foto, por decirlo de alguna manera, podríamos completar el campo de las emociones y de las sensaciones para poder como mezclarlo, así como tú dices, mezclar esas fuentes, ¿no? Porque en este caso no nos serviría ubicar otro tipo de fuentes como las secundarias, porque no, aquí no nos estaría dando nada. Si la persona puede apoyar el material que estábamos viendo, bueno, si la persona puede apoyar con la entrevista, porque tendríamos que hacer una entrevista allí, porque nosotros no estaríamos detectando nada de esas imágenes, por ejemplo. O si tenemos un video, podríamos extraer esa información. Es simplemente, si se puede, como tú dices, simplemente es extraer y poder sacar como ese análisis a partir como de lo que notemos allí. Bien, entonces, para entender un poco mejor el proceso de cómo se trabaja el biograma, tendríamos en primer lugar la fase 1, que sería el relato que está contando la persona. Aquí se crea, solamente lo vamos a registrar. ¿Cómo es recomendado registrarlo? Quizás de pronto ya ustedes conocen otros métodos de investigación y lo más acertado sería hacer como una grabación sonora y después poderla redactar, como para no hacerle perder tanto tiempo a la otra persona mientras nosotros digitamos y demás. Entonces, esa sería la primera fase, recolectarla. La segunda sería sacar esos núcleos significativos que detectamos nosotros que podemos sacar. Pues puede que nosotros quitemos esa casilla de emociones porque pues vemos que no, el relato no lo genera, entonces pues no, pues lo podemos quitar. Digamos que es una herramienta muy flexible y con la que nosotros podemos también analizar otro tipo de datos, añadir otra casilla, por decirlo de alguna manera. Después de que identificamos esos núcleos significativos, vamos a hacer la entrevista, que puede ser
para complementar estos datos que están allí o que identificamos que se necesita ahondar más en esa información. Esto se hace para poder hacer nuestra fase 3, que sería un proceso de interpretación y poder construir nuestro informe de investigación. Entonces, ese sería como el ciclo de este proceso. ¿Cómo se va a desarrollar esa investigación? Bien, entonces, lo primero que hay que hacer, o que tenemos que hacer nosotros como investigadores e investigadoras, es decidir el tema que vamos a estudiar biográficamente. No todos los temas son susceptibles a este estudio biográfico, porque recordemos que es algo, la biografía pues viene siendo una historia de vida, entonces pues no aplica para todos los métodos de investigación. Entonces debemos decidir ese tema y poder hacer como ese acuerdo con la persona que va a narrar. También nosotros debemos escoger muy bien a la persona que nos va a relatar la historia, porque entre más preparado esté como esta persona o en mejor disposición, podría decirse, es mucho más fácil que nosotros podamos recolectar datos, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo se sabe? Pues se sabe acercándose a la comunidad, preguntando, identificando por medio de otro elemento o de otro instrumento que es la observación. Ahí nosotros podemos darnos cuenta con esas charlas casuales que están allí también en esos procesos de investigación, quiénes podrían ser esos potenciales narradores, quiénes tienen la disposición y quienes están abiertos a las preguntas, y no todas las personas son iguales. Hay que reconocer como ese tipo de persona que podría contribuir con esa investigación, contactarla, negociar y contarle de qué va la investigación, ¿sí? ¿Cuál va a ser el resultado de la investigación? ¿Cómo se van a utilizar esos datos y de qué manera va a impactar a la comunidad o a él mismo, ¿no? Puede ser una institución, puede ser incluso solamente algo familiar. Entonces, ¿cómo lo va a impactar? Eso tenemos que negociarlo y pues validar que esa persona acepte, ¿no? Ese sería el primer paso. El segundo, pues desarrollar la entrevista, como les decía anteriormente, preferiblemente en audio y después transcribirlas tal cual y como está en la grabación. No podemos añadir ni quitar ninguna de las palabras, porque estamos nosotros dando fe con esta investigación de que es una representación fidedigna de lo que la persona nos ha comentado. En tercer lugar, esta investigación debe determinar como un análisis del material, que ya hemos hablado de esto anteriormente, cómo lo podríamos hacer a través de esta herramienta del biograma, o simplemente nosotros, si tenemos también como una capacidad un poco más desarrollada para análisis de entrevistas, podemos hacer ese análisis con cualquiera de las entrevistas, o incluso yo les comentaba de un método que también se trabaja, que es el de grupos. Entonces, cuando tenemos un grupo de investigación, también podemos como reunir a cierta cantidad de personas. Entre menos personas tengamos en el grupo, está como mucho más fácil poder sintetizar esa información. Entonces, para ese método de los grupos, vamos a tener unos instrumentos diferentes, que va a ser, por ejemplo, una guía para poder empezar a organizar la información. Casi siempre estamos atravesados por una organización de datos para poder visualizar un poco mejor la investigación. También esa investigación debe tener una finalidad, o más bien como un hecho sobre el cual nosotros queramos abordar la investigación. Por ejemplo, vamos a hablar del conflicto armado. Entonces, ¿cómo se ve el conflicto armado, o un aspecto muy
muy específico del conflicto armado visto desde el punto de vista de, no sé, de la señora que estuvo en el pueblo justo el día que vinieron a, no sé, a secuestrar a las personas, por ejemplo, ¿sí? Cómo lo vio ella y cómo su historia de vida impacta como en ese hecho. Por último, tenemos que el proceso finaliza con un reporte o informe de investigación. Siempre hay que entregar esa investigación o hay que documentarla para que pueda ser tipificada como investigación y pueda también devolverse a ese narrador cuando hicimos esa negociación, ¿no? Entonces, al final, debemos compartirle esa investigación, digamos que es lo más apropiado y si se ha concertado, pues mucho mejor. Bueno, José yo, tiene la manito levantada. José ay, Vargas sí, creo que va a preguntar algo, pero pregunta. les recuerdo, pausa publicitaria, por favor, completar el link de asistencia, se los compartí en el chat. Entonces, ahí van registrando la participación. Adelante, José. Sí. Tienes la manito levantada, pero no, tu Ah, micrófono de está pronto es del cerrado. anterior. No, yo vi que levantó hace poquito. ¿O sí? José, ¿nos confirma si quieres decir algo? José, sí señora José. Pues, Adelante, es que José. tengo un problema en el internet, pero viendo la presentación, aprovecho de una vez. Próximamente vamos a lanzar, bueno, o sea, vamos a lanzar, no, sino se va a estrenar en el municipio de Floresta, Boyacá, un documental que se llama Baluarte, que es la historia de un campesino artesano que se ha dedicado a estudiar el patrimonio geológico y antropológico del municipio de Floresta. Y este documental es a partir precisamente de este método de investigación, a partir de la bibliografía, donde él es el mentor de su historia, ¿sí? Y ¿Cómo se pues, llama? ¿Baluarte? Baluarte, sí señora, ya ¿Y les en dónde comparto lo...? la... Ah, bueno, sí, 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 por favor. Eso, eso, Muchas y gracias. lo vamos a estrenar el próximo 25 de noviembre, aquí en el municipio de Floresta, en nuestras instalaciones, nuestro museo, asociación Museo de la Vida. Y pues este documental, pues precisamente recoge este método de la bibliografía, observando la presentación. Entonces, pues, creo que estamos bien En conectados sintonía. con la temática. Sí, sí, señora. Y pues observando, yo soy muy curioso con este tema de los documentales, que precisamente, cuando se habla precisamente de que de las personas de que han vivido, sean los autores. Hay un documental muy interesante que es Ciro y yo, que habla sobre el conflicto armado, que se estrenó en el 2018, y hay otro que me parece también muy interesante, que el autor lo ha vivido en carne propia, que es el testigo el periodista, se me olvidó en este momento, un periodista antioqueño que ha tenido la oportunidad de a partir de la fotografía contar 13, 14 historias del conflicto armado en la historia nacional. No me acuerdo si son 13 o 15 historias que él que ha podido documentar y que le ha seguido, que ha seguido como esa línea de tiempo en varias oportunidades de estar con esos mismos actores y autores. Listo, sí, parece que estamos muy en sintonía y este ejemplo, mejor dicho, Carla, súper bien a esta sesión porque, como decíamos hace un momento, el producto de esta investigación no necesariamente tiene que ser un documento escrito, ¿sí? Entonces, aquí está el ejemplo de que, en efecto, o si bien fue un documento escrito el resultado de la investigación, pues se pudo trasladar a un elemento audiovisual que es muchísimo más fácil de comprender, muchísimo más amigable con el público en general, porque es que este tipo de investigaciones siempre tiende a quedarse dentro
del ámbito académico y pues qué mejor que trasladarlo a la cotidianidad con la gente, con las personas con las que uno convive y con las que también ha podido hacer la investigación, en este caso pues el tema del patrimonio geológico, pues yo presumo que las personas que participaron en esta investigación tienen que ver mucho con el territorio y eso está muy bien, que podamos difundir toda esa investigación en el medio que sea, con tal de que pueda reproducirse y que pueda ser comprendido. Entonces, muchas gracias, José, por esa invitación que nos haces allí. Yo, Estaremos muy atentos. dice Margarita en el chat, Vale, Jesús Abad, Colorado. ah, sí, el periodista. Ujú, Ok. sí. Yo tengo una pregunta ahorita que se está abordando este tema, porque como lo dice José, fue como un producto final después de la recopilación de una narración que fue un proceso audiovisual. Pero, digamos, teniendo en cuenta que la narrativa se establece como que se cuenta una historia de forma oral o de forma escrita. En el caso de las tejedoras de Mampuján, del pueblo de Bolívar, allá del municipio de María de la Baja, donde ellas expresaron su dolor y contaron sus historias, pero por medio del tejido, ¿eso hace parte de una narración o eso ya, o eso a dónde entraría? Porque igual sí es una forma de escribir, pero pues tejiendo, y no son palabras, sino pues imágenes. Entonces no sé si ahí entraría o eso ya sería otra cosa. Bueno, aquí tenemos que ser muy claros porque la narrativa como está vista en este método de investigación no la hace la persona a la que nosotros estamos investigando, sino la hacemos nosotros como investigadores. Entonces, en el caso de las tejedoras de Mampuján, lo que sucede es que ellas sí cuentan, sí relatan a través de esa imagen, pero entonces el relato es aparte de la narración. La narración la construye el investigador y el relato lo hacen, en este caso, las tejedoras, y nosotros tendríamos que ahondar en esa investigación. ¿Sí? Tendríamos que construir nuestra narrativa a partir de otro elemento que podría ser una investigación con un elemento de entrevista, por ejemplo. ¿Sí? Pasa lo mismo que con la fotografía. Tenemos a la tejedora y tenemos la imagen, la representación, y nosotros tendríamos que rellenar los campos en los que deseamos investigar, porque la narración finalmente la construimos nosotros bajo esa cronología de tiempo, bajo las características narrativas que tienen que ver con, por ejemplo, el contexto, las fechas, ¿sí? Si bien el tejido nos da, por ejemplo, una imagen de, no sé, una florecita marchita por un fusil, digamos, no nos está diciendo en qué año fue, por ejemplo, para empezar a construir esa cronología. Y porque también recordemos que es biográfico. Entonces, debe contar también esa historia la persona. Entonces, pues sí serviría como elemento el tejido, pero tendríamos que complementarla con esa entrevista como para poder dar nosotros la narrativa. ¿Sí respondí? Sí, sí, muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, continuemos. ¿Qué pasó aquí? Como yo no soy educadora, así como ustedes que están en formación son educadores, educadoras, entonces, ¿cómo esta podría ser una herramienta para la investigación educativa? Entonces, yo me voy a permitir leer aquí unos apartados porque yo, la verdad, no tengo experiencia en el proceso docente. Mi ámbito es en otra línea, pero hay algunos autores que dicen que esta investigación no solamente busca explicar la realidad, sino, o bueno, no contarla tácitamente, sino también comprenderla, explicarla y preguntarse por el sentido de, en este caso, de lo educativo, cómo puede abrirse a una experiencia desde lo que nosotros entendemos, ¿sí? Cómo estos relatos o estas narraciones que nosotros construimos a partir de los relatos nos dan a nosotros
la oportunidad de preguntarnos por como por esa forma de tener o de ejecutar los procesos educativos. ¿Sí? Entonces, este tipo de investigación pues cala muy bien en el sector de la educación para proponer otros caminos, otras ramas distintas para poder hacer como la pedagogía al interior de las aulas, ¿no? Entonces, perdón, este método de investigación es muy chévere porque permite analizar desde el interior como de una situación o de un contexto cuáles son esos núcleos problemáticos y cómo los vamos a abordar. No solo vamos a decir, ay, es que no está llegando el recurso a las instituciones, a las escuelas, sino cómo explicamos que eso esté pasando y qué podríamos aportar desde la experiencia narrada, puede ser por otro docente, por otro estudiante. ¿Sí? Digamos que lo importante de este proceso de investigación es que podamos encontrar un potencial narrador en las personas de a pie. No necesariamente tiene que ser en la persona más estudiada, en la persona que esté con más capacidades pues, para explicar, sino en la persona que está viviendo propiamente el proceso que está atravesándose. Y nuestro papel como investigadores es poder hacer también esas preguntas adecuadas y que justo de en lo que nosotros necesitemos saber. Por último, tengo por aquí que este ejercicio de documentar la práctica lleva a desarrollar potenciales docentes y a aportar conocimientos en los contextos institucionales, pero lo más enriquecedor es la generación de reflexión, autorreflexión desde la práctica y para la práctica, reconociendo fortalezas, debilidades, enriqueciendo las acciones y proponiendo otras nuevas. Esto lo dijo también otro investigador que se enfocó en la docencia. Digamos que la mayoría de textos están enfocados o se ha utilizado esta investigación en el ámbito educativo que nos permite también hacer ese análisis de las debilidades y de las fortalezas y que le dan herramientas también a los estudiantes para proponer otro tipo de investigaciones, no siempre enfocado como en lo mismo, también le permite a uno preguntarse de qué manera estamos investigando en la escuela, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren verdaderamente los estudiantes y a raíz como de su relato biográfico, qué le convendría mejor o por dónde le convendría mejor investigar a esta persona o a esta otra? Porque pues bueno, todo el mundo es diferente, ¿no? Entonces, no sé si aquí podamos abrir un espacito de discusión o más bien de compartir cada uno, pues cómo cree que le aporta este método a su ejercicio. Si, por ejemplo, aquí José ya nos estaba hablando como del proceso que él viene haciendo de práctica pedagógica y pues cómo le ha servido. No sé si alguien se anima a contarnos de pronto en qué ve que le cala esto, de qué va esta investigación. Yo nuevamente. Bueno, Dale. bueno, yo creo que esta herramienta del método investigativo bibliográfico a mí me va a generar me va a generar conocer la naturaleza del estudiante acorde a las necesidades a partir de la narrativa de que él tenga. Porque me he dado cuenta estos días de que estoy en campo y yo que me encuentro aquí en una en lo rural, y es que digamos, hay como un pigmento en estos tiempos de la modernidad. Me decía, se me acercaba un niño hace unos días cuando estábamos haciendo un taller
de lenguas nativas, enseñanza de las lenguas nativas de Colombia 2, y él me decía, José, ¿cómo podemos aprender los misquismos de que su merced viene trabajando allá desde su museo y con la universidad, que no sea con el tema de la tecnología? Entonces, pues a mí me asombró esa pregunta porque pues ahorita ya es muy casual ver a los chicos en la ruralidad, pues no es que tengan el último celular, pero por lo menos tienen un celular y tienen conexión a internet, así sean datos. Eso es lo que me he dado cuenta aquí en mi municipio, ¿no? Y este chico de más o menos unos 12 años me comentaba que él todavía es de los que hacen las tareas en la biblioteca del municipio, el que le gusta observar los fenómenos naturales, ¿sí? Y del que le gusta aplicar estos ejercicios. Si él, por ejemplo, me propondría el tema de aprender los muisquismos, que son palabras del origen de la cultura muisca, a partir del dibujo. Entonces, esa experiencia es que yo estoy conociendo esa naturaleza de ese estudiante, que por cierto en educación, pues desafortunadamente no se está viendo. Nosotros como futuros profesores tenemos que observar la naturaleza de los estudiantes, porque es que eh, el sistema educativo está muy generalizado, que son matemáticas, que es español, que es inglés, que es ciencias sociales, cuando hay estudiantes que tienen talentos. Fue mi caso cuando yo estaba en la primaria, que yo era explorador. A mí me gustaba jugar en el campo, me gustaba coger los insectos, incluso alguna vez me picaron. Eh, me gustaba pegarme al lado de mi abuelita cuando leía, así. Entonces, generé como ese espíritu de investigador desde que estaba en la escuela. Me articulé a un proyecto que fue a nivel nacional que se llamaba Ondas, que fue el Ministerio de Educación especial, y pues tuvo mucho que ver aquí en el departamento de Boyacá. Y cuando llegué al bachillerato, eh, ese, ese talento investigador, pues ahí se quedó, porque solo me lo apoyó la profesora de primaria, ¿sí? Allá pues llegué a recoger ese currículo y me hicieron a un lado esa naturaleza de que yo llevaba. Entonces, pues esa invitación a mis compañeros de que están aquí más bien, pues de que tengamos en cuenta, que observemos esa naturaleza, esos talentos, de los estudiantes a los que les vamos a enseñar, porque es tan importante. Creo que el sistema educativo le ha cerrado, sí, le ha cerrado o ha quebrado sueños de muchas personas, precisamente porque no se tiene en cuenta esa naturaleza. Muchas gracias. A ti, muchas gracias por compartirnos esa experiencia, porque naturalmente eso es muy cotidiano verlo, sobre todo pues en territorio en donde la gente todavía tiene unas características distintas de aprendizaje, tiene un contexto también que lo atraviesa y que es necesario también que sea valorado, y sobre todo pues en el campo de ustedes, ¿no? En el campo de su licenciatura, que es tan específica, que le da a tanta diversidad de población. Entonces me parece que es un caso muy al lugar, y pues para esto yo tengo también algunos casos de aplicación que pueden complementar un poco mejor Margarita también esas tenía la mano experiencias. levantada. Claro, adelante Entonces, hola Margarita. Margarita. Buenas Buenas noches, noches. ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Margarita Zipagauta. Yo trabajo con niños, niñas desde un proyecto etnoeducativo aquí en mi casa.
Y creo que la investigación bibliográfica narrativa nos permite, como decía el compañero, ver la naturaleza del estudiante desde otras perspectivas, pero también nos permite despertar curiosidad, también nos permite dar vía a reconocer habilidades en los niños y niñas, por ejemplo, si lo aplicáramos a una investigación con niños y niñas de primera infancia. ¿Qué pasa con sus emociones? ¿Qué pasa con lo que sienten? ¿Cómo son escuchados desde los adultos? ¿Cómo quieren ellos realizar sus proyectos de vida? ¿Sí? Desde donde nosotros empezamos a reconocer que en ellos también hay saberes que están transmitidos desde sus padres y que es importante empezar a generar escenarios de diálogos constantes, mutuos, en donde podamos realmente abrirnos y donde podamos decir, oiga, él está triste, esto es una alerta, esto que está pasando por su cuerpo indica esto. Cómo a partir de las narrativas escuchamos, entendemos y aprendemos de los sentires de los que nos rodean, ¿sí? De estas personas que vienen siendo víctimas del conflicto, de violencias psicológicas, de violencias físicas. ¿Cómo nos identificamos dentro de las diferentes culturas? Me parece muy interesante y cómo nos empezamos a relacionar a partir de este tipo de investigaciones con los padres, ¿sí? Entonces, también podemos escuchar qué pasa con los papás en términos de las emociones de los niños y las niñas, ¿sí? Y ver que es un trabajo conjunto definitivamente y que hay que empezar a abrirnos a la investigación desde los sentires. Eso me parece muy interesante que podamos empezar a tejer con las familias, como dice la profe Isis. Tejer me parece algo muy importante porque es desde la cotidianidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que desde esa misma cotidianidad empecemos a construir comunidad con los otros? Que empecemos a replantearnos el cómo vivimos, cómo queremos vivir, en qué entornos. Y creo que la investigación bibliográfica narrativa nos permite ver hacia allá, hacia qué, cómo construimos el camino desde la comunitario, desde el tejido social. Esa es mi intervención. Muy lindo, Margarita, muchas gracias. Ese trabajo que tú tienes entonces, pues con los niños y las niñas, miren, desde tan pequeños, así como tú lo mencionas, es importante empezar a conocerlos, a conocer, bueno, a que se aprendan también a conocer a sí mismos y puedan también facilitar el proceso de los demás, ¿no? Que puedan también, desde una práctica pedagógica que potencie esa investigación autobiográfica, porque no solamente vamos a hablar de la biografía del uno, del otro, sino también puede ser un proceso autobiográfico. Bien, entonces hay que empezar a trabajar en ese término, a reconocerlo, porque también es un proceso que debemos hacer nosotros mismos como investigadores. De alguna manera, creo que el primer territorio en el que tenemos como todo el chance de investigar es en nosotros mismos. Y ese tema del tejido, como pues lo menciona Margarita, es clave también aquí en este proceso de investigación, porque nosotros atravesamos la memoria, ¿no? Tenemos que devolvernos y empezar a sacar para hacer ese relato biográfico, porque es de nuestra vida, o bueno, de la vida de la persona investigada. Tenemos que hacer que se rememore, ¿no? Que se devuelva y que salgan a la luz todas esas situaciones que nos generan, como lo decía la compañera, que nos generan emociones y sensaciones y nos permiten explicar el porqué de muchas de las acciones que estamos atravesando. Bien, entonces, muchas gracias y vamos ya con estos casos de aplicación como para entender un poco mejor o afianzar ya lo que hemos dicho anteriormente. Tenemos en primer lugar este que se llama narrativas autobiográficas como aproximación a la memoria de territorios impactados por el conflicto. Esta es una tesis, bueno, un trabajo de grado más bien, porque es no mentira, sí es una tesis porque es de maestría y habla de la participación de habitantes del territorio, en este caso es del Meta, de un municipio que se llama Vista Hermosa. Entonces aborda dos veredas en específico en la que personas de allí comentan su autobiografía, desde que nacieron en el territorio, cómo fue todo, y esto atraviesa
con la memoria todo el impacto del conflicto armado en esta zona. Entonces, el producto de esto es que nos enseñan unas guías de lugares que hacen parte de las memorias de cada quien y después se hacen en colectivo y que tienen también como una incidencia particular para comprender el conflicto solo en esta zona. El conflicto armado no es general y a pesar de que esté en el territorio colombiano no podemos abordarlo de la misma forma como sucedió en el Meta que como sucedió en el Cauca, por ejemplo. Entonces, es muy bonito este proceso autobiográfico y pues este es un ejemplo de un trabajo que se podría hacer de investigación. Otro, ya con otro tema distinto, es este de la transformación del cuerpo, un análisis estructural del relato de la mujer transexual. Esto pues también aborda otra población ya muy distinta a la anterior, pero a partir de esa transcripción del discurso de la persona que participó, se hizo todo un análisis estructural de qué pasó por la vida de esa persona y qué consideraciones deberían tenerse al respecto de los cuerpos y el planteamiento social que hay allí y que pues genera esos discursos de género y muchos postulados desde el psicoanálisis, desde cómo se observa esa persona desde su interior y cómo lo exterioriza y cómo podemos comprender, porque es que nosotros somos expertos en opinar sobre lo que le pasa al otro y tenemos confrontarlo con la realidad de alguien que esté viviendo ese proceso y qué mejor que oírlo o leerlo desde el relato propio de una mujer transexual, por ejemplo. Por último, tenemos aquí creencias de las docentes de educación inicial sobre su rol del desarrollo moral de la niñez. Esta investigación pues, fue un trabajo de un chico de la Universidad Nacional. Él lo que hizo fue llegar también como a una institución. Acá ni siquiera tenemos que ir a un territorio. Esto miren que lo podemos abordar. Por ejemplo, Margarita podría abordarlo desde su jardín infantil, por ejemplo. No importa el lugar, ¿no? Él lo que hizo fue tomar todas esas, todos esos relatos ya de los docentes sobre esas experiencias que esas maestras han tenido y que han compartido con la niñez para desarrollar, por ejemplo, un concepto de qué es el desarrollo moral de los niños, cómo lo ven ellas y cómo lo pueden entender a partir de sus experiencias y de toda esa comprensión que han tenido, cómo han sido esas experiencias significativas a lo largo de ese relato biográfico. Entonces, estas serían, pues, en efecto, hay muchas más investigaciones, simplemente traje al lugar estas tres que son como para abordar contextos distintos. Y bueno, yo creo que con eso ya finalizo mi presentación. No sé si hayan comentarios al respecto, si quieran de pronto finalizar con algo más. Gracias, muchas gracias, Karen. Adelante, Margarita, te escuchamos. Es que me causa mucha curiosidad cuando la profe dice que lo podría implementar, porque pues digamos que en mi caso pues es un proceso que yo he construido sola desde mi casa, entonces como que siento que aún está muy básico, sí, no sabría cómo aplicarlo. Bueno, es que ahí tienes diferentes actores y tú misma lo mencionaste hace un momento, tú tienes actores, en este caso como los padres de familia, los niños no tanto porque los niños, cuando yo les hablaba de escoger al narrador de la historia, pues un niño tiene muy pocas cosas que como que contar, o es que depende también del niño, ¿no? Porque hay niños que no hablan nada, hay niños que de pronto hablan un poquito más, y como estamos hablando de un relato que sea biográfico, bueno,
tenemos que comprender que la biografía o la autobiografía tiene que ser netamente de la vida de una persona. Entonces tú podrías hacer un relato autobiográfico, ¿sí? Contando qué pasó desde tu niñez y ahí vas empezando a tomar los datos, las emociones y las sensaciones y los contextos también para determinar cómo el porqué de una situación que tú quieras investigar, ¿sí? Digamos, ahí está, si quisieras hacerlo autobiográfico, ¿sí? O si tienes un caso particular de alguna persona, tú también podrías hacerlo, algún padre de familia o alguna persona que te colabore en el jardín, podrías tomar un tema de investigación. ¿Qué quieres saber de ese tema de investigación bajo la perspectiva de esa persona que puede ser incluso tú mismo? ¿Sí? Entonces, digamos, por ejemplo, de creencias de las docentes de educación inicial sobre su rol en el desarrollo de la moral de la niñez. Esta investigación, pues, se le hizo justamente a docentes, pero entonces fue a través de un, de un tema biográfico. ¿Por qué razón sería que las docentes tenían ciertas creencias sobre la moral de la niñez? Pues resulta que desde niñas, entonces una tuvo una educación religiosa, no sé, netamente católica, otra no tuvo este tipo de orientación, pero entonces tuvo una reflexión de pronto como por otra comunidad, por decirlo de alguna forma, y esto desarrolló en ellas un pensamiento de la moralidad que fue aplicado hacia su contexto de jardín, por ejemplo. Entonces ellas, desde ese relato autobiográfico, pudieron soltar y pudieron decir, ay, yo tenía esta concepción de la moral, pero era porque yo desde chiquita era orientada de esta manera. Por eso se habla de una cronología. Cuando estamos haciendo ese relato biográfico, deben contemplarse los aspectos desde cuando nosotros éramos muy pequeños hasta esos hitos que nos hicieron ser quienes somos hoy en día. Entonces no tenemos, si bien es algo narrativo, no podemos perder el foco de lo biográfico, de lo cronológico y pues de la vida de la persona que estamos investigando. No sé si me hice entender. Sí, profe, muchas gracias. Realmente es muy interesante tener otra perspectiva. Bueno, gracias a ti por la pregunta, Lili. Parece que tiene una Ella fue la que pregunta. preguntó. Ah, ok. Yo tenía pues, un tema que creo que nos compete a todos y que creo que también es de los riesgos de este tipo de método y es el proceso de transformación de la información en la narración, ¿ves? Porque tú decías, bueno, el investigador es el que genera la narración y de ahí es como cuando se cuentan las historias que se pueden ir cambiando porque se le suman o se le restan palabras. Entonces, pues tú mencionabas como la delicadeza de ese proceso, pero cuando son lenguas nativas, si me hago entender, cuando el proceso se da desde este asunto étnico que estamos manejando, entonces, ¿cuál sería de pronto el orden? Porque pueda que haya una persona que hable la lengua nativa, pero no tenga el proceso de investigación, o el investigador que no tenga el proceso de la lengua nativa, entonces, ¿cómo podríamos hacer en ese caso? Uy, esa pregunta sí es muy importante, pues, para el contexto en el que estamos ahorita, porque si bien es cierto, pues primero hay una barrera idiomática, pues según el caso que comenta Isis, ¿no? Puede que me estén relatando en Guayunaiki, ¿cierto? O puede que me estén relatando en Nasayugüe y yo ahí cómo hago si yo como investigador no manejo ninguna de las lenguas. Entonces, pues en primer lugar, esa es nuestra labor de investigador, ¿sí? Ser el interlocutor y poder generar como gestionar más bien esas posibilidades que me permitan a mí interpretar de la manera adecuada sin perder lo que la persona narradora nos quiere comentar. Entonces, en ese caso, yo creo que tenemos que echar mano de esa otra técnica que yo les comentaba ahorita, de la entrevista. Todo lo que no entendamos nosotros, por favor, estructurémoslo
en una entrevista y pues no sé, para mí lo más práctico en este caso sería también contar con una persona que pudiera eh, tener como esa facilidad de los dos idiomas y que nosotros tengamos la facilidad de interlocutar con ella y decir, mira, acá me estás diciendo esto, pero no tengo la certeza de en qué momento va primero esta historia que la otra, por favor, pregunta. Pues yo creo que deberíamos también echar mano de como de esos traductores y de esas personas que están en la comunidad que pudieran también colaborarnos pues como con esa traducción en caso de que no, siempre hay que grabar todo. Hay que grabar todo hasta que nosotros como investigadores podamos darle ese análisis, ese orden, pero ese diálogo no debe ser de una sola persona. El diálogo de este tipo de investigación debe ser pareado, debe ser muy en constante ¿cómo se dice? Muy en constante respuesta, en pregunta-respuesta, porque todo lo que nosotros no entendamos debemos aclararlo, debemos siempre darle la prioridad a lo que esa persona o ese grupo de personas quiere dar a conocer. Acá también hay una actitud que nosotros debemos asumir, aparte de lo empático, debemos tener una actitud de problematización también, en la que nosotros podamos hacernos preguntas de todo, de todo. Entonces, hablen, cuando la persona nos hable de una situación, entonces nosotros podamos ir un poquito más allá, podamos preguntar y dar como eh, sí, como una explicación un poco más detallada de lo que quiere abordar esa persona. Entonces, yo creo que en ese sentido esa pregunta, pues no sé si queda bien respuesta, pero siempre hay que echar mano pues de otros métodos. Hay que complementarlos, así como yo les decía al inicio. José, ¿tienes alguna pregunta? No, señora. Por ahí está la mano de Margarita levantada. Yo no sé si es una Creo que mano es la anterior pasada. o... Ah, Sí, creo listo. que es su mano pasada. Bueno, pues este es uno de los muchos métodos que podemos comenzar a aplicar. Ahorita sé que hay algunas semillas que están comenzando sus procesos de práctica pedagógica y están haciendo pues su proceso de un proyecto de investigación donde están definiendo su problemática. Creo que el próximo encuentro me gustaría es escuchar cuáles han sido esos avances que tienen y cuáles son esas propuestas y esas temáticas y revisar ese tema biográfico, revisar la metodología que están utilizando. La idea también es debatir esta metodología, si ya la conocían, si están de acuerdo con esta información, si no la conocían, si les pareció útil para el campo educativo, para el campo social. Entonces, pues, este es un espacio para escucharlos, un espacio para vernos, para construir, para desaprender y volver a aprender entre todos y entre todas. Entonces, si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene alguna observación, alguna pregunta, los escuchamos y no, pues daríamos por terminado el encuentro del día de hoy. Juan Sí, Martín, creo tienes que una pregunta. Juan Martín tiene su mano levantada. Adelante. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Martín. Pues el aporte que quería, pues estaba revisando y en mi caso este método de investigación me gustaría como tomarlo teniendo en cuenta que uno como estudiante de educación a veces entre tantos temas que tiene como que no encuentra por dónde irse o dónde dirigir su proyecto de grado. Y de pronto sería interesante relatar experiencias de tutores o demás compañeros y tener eso como referente para uno mismo y para otros compañeros. Es decir, por ejemplo, hacer una investigación de la tutora Isis. Entonces, mirar cómo ha sido su proceso con la etnoeducación y todo ese tema. O con la compañera que hablaba, Lili. También podríamos revisar cómo ha tomado la etnoeducación y para qué lado se ha ido, como para qué enfoque investigativo. Entonces, de pronto sería chévere eso. Eso, pues bueno, a mí me parece que es como muy pertinente, digamos, para el caso de este tipo de investigación, poder engrosar un poco más el material, digamos, de investigación pues, de ustedes como programa. Pero entonces, para que no se nos convierta
en un estudio de caso, porque es que eso puede pasar. Se nos van a empezar a mezclar los elementos si no los tenemos tan claros. Estos métodos tienden a confundirse. Entonces, el estudio de caso, digamos que en este momento no aplicaría porque, o bueno, podría complementarse con una historia de vida o con una narrativa biográfica, pero entonces siempre tenemos que tener en cuenta que hay una situación a investigar y que debemos apoyarla con esa biografía, ¿sí? Entonces, para que no se nos convierta en un estudio de caso, tenemos que buscar cómo esa biografía de esa persona o cómo esa perspectiva de vida va a complementar ese tema de investigación. Un tema podría, digamos, enfocarse en cómo, no sé, cómo orientarse por el estudio de la etnoeducación a partir de un enfoque biográfico de la tutora Isis, por ejemplo. ¿Qué tuvo que pasar en la vida de la tutora para que decidiera orientarse por el estudio de esta rama? Entonces ahí el problema, o el tema de investigación sería esas orientaciones profesionales por las cuales muchas de las personas a veces no tiene como un sentido como cuando se va a graduar del colegio, por ejemplo. Entonces, tú podrías hacer una investigación sobre cómo orientarse hacia esta carrera de la licenciatura en etnoeducación y la apoyas entonces con una narrativa autobiográfica o biográfica en este caso porque la vas a hacer de alguien más. Me parece súper, súper chévere, muy al lugar. Y dentro de las muchas propuestas que esperamos escuchar también en nuestro próximo encuentro, porque hay muchas ideas, entonces ahora debemos como comenzar a organizarnos y concretar ya los procesos de investigación. Pues en este caso, agradecerle infinitamente a Karen por su participación, por su disposición también, por la entrega a este proceso, si bien desde sus inicios, igual acá seguimos en la actualidad apoyando de una u otra forma y pues también brindarle nuestro apoyo como semillas, como investigadores en cualquier proceso que se requiera desde los ámbitos también y desde las disciplinas que tú manejas. Y creo que este semestre hemos reconocido algo muy importante y es que los temas de investigación educativos siempre van a dar conexiones a otras disciplinas de las que nunca imaginamos que nos íbamos a conectar y que pensamos que eran muy ajenas a nuestro proceso. Entonces, pues qué gusto también como poder ligar todo lo que tú sabes, lo que tú conoces y por donde tú te desenvuelves a estos procesos que también son importantes para nosotros. Entonces, pues muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Por aquí Esnea nos da las gracias. Entonces, pues más que nada, yo pues estoy muy feliz de volver a verles, de encontrarme en este espacio que también para mí es muy significativo, muy lindo. Entonces, espero que también podamos encontrarnos en otros espacios. Definitivamente, de acuerdo contigo, la interdisciplinariedad nos va a reunir de vez en cuando. Entonces, por aquí a la orden para lo que necesiten. Muchas gracias, gracias a todos por su participación, gracias a todos por tu disposición, por estar aquí, por seguir de pronto aportando a estos procesos que son muy importantes. Les deseo una feliz noche y nos vemos pronto. Un gusto verlos, escucharlos y saber que estamos todos en una misma sintonía. Les deseo una feliz noche. Igualmente, profe, sí, muchas gracias. Vale, muchas gracias.